Hola Elena, hola Alfredo, hola Mónica, Hola. otra semana más Hola, para Hola, hablar hola. muchos temas. ¿Cómo es eso, Elena, si yo soy producto universitario 9216006? Yo sí fui a clase, no como unos compañeros acá que dicen que ellos fueron, pero yo nunca los vi. ¿Qué Ajá. pasa en la universidad? No tanto en la universidad, al final este es el punto más alto al que nosotros llegamos, que inclusive llegando a la universidad hay muchos que no conocen algunas situaciones. Miren, hoy me vengo de verde. ¿Ustedes creen que a veces los colores tienen que ver con lo que representamos o lo que dicen? Bueno, el verde significa, y en esta área, verde esperanza. Entonces yo me hago la pregunta, honor a quien honor merece. ¿Por qué? Porque en los centros educativos se escucha mucho esta frase de estoy estudiando porque debo de ser alguien en la vida. Y cuando se le pregunta, ¿y cómo te va en tal clase? No, es que el maestro es bien complicado, nos pone a escribir mucho. Entonces, realmente, ¿qué se está forjando en los centros educativos? Si realmente jóvenes pensantes o porque van a las escuelas porque tienen que ir y porque sus padres le dicen, mira, tenés que ser alguien en la vida, porque si bien es cierto, esta frase, si alguno de ustedes se la dijo su padre, es porque tenés que ser alguien en la vida, tenés que sembrar un futuro mejor para tu país, que es lo que querés. Entonces, es esta una situación que se da y también, pues, quiero conocer más adelante si los pasillos hablaran y a ver quién de ustedes se delata y me cuenta, hay una buena anécdota. Bueno, hablaremos. Bueno, Mónica, ¿cómo es eso de que un documento tan personal como el Documento Nacional de Identificación ahora podrá ser reclamado por un extraño? ¿Cómo es esa liberalidad? En la última propuesta del PLR, la última ideota del PLR es que mi documento nacional de identificación lo va a poder reclamar un tercero si es que esto llega a pasar como ley, porque hasta los momentos es una propuesta nada más. Y como recordemos, hay más de 250,000 identidades sin reclamar que están en manos de Cancillería. Quieren que cualquier otra persona tenga el poder de reclamarlo. Y contame, ¿a qué idiota se le ocurrió esa ideota? Pues la que lo propuso, que no creo que se le haya ocurrido a ella, fue Angélica Smith. Ella fue la que lo propuso, pero no se le ocurrió a ella. No es de su autoría. No es de su autoría. Bueno, Alfredo Guzmán, hay pruebas que delatan a los delincuentes. Hay pruebas de ambiciones políticas en este caso. Contame, nos estás haciendo retroceder 16 años en el tiempo. Estamos viajando en el tiempo, amigos, allá en el 2009 y bueno, una pregunta que hizo doña Rixi Moncada bajándose de la Rixineta y pregunta una sola prueba, una evidencia de que ellos pretendían allá en el 2009 quedarse en el poder. Y bueno, un amigo mío, radio escucha en la radio ABC, cuyo anonimato respetamos, nos dijo, mira, no sé si esto es una prueba, pero la pongo a vuestra consideración y nosotros la someteremos a vuestra consideración, amigos que nos observan, y ustedes nos dirán si lo que les mostraremos es una evidencia o no de la ambición, de los deliriums tremens de poder que tiene el PLR. Oíme, que te encanta el rock a vos. Te encanta, ya veo que sos un gran fan. ¿Sabes quiénes no son fans de una fecha? Todos aquellos que vinieron a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Resulta que las personas que pusieron un pie acá en la presidencial o en el Estadio Nacional contrajeron una maldición. ¿Cuál? La maldición del 27 de enero de 2022. Hoy les contaré algunas víctimas de haber aceptado esa invitación fatídica, porque muchas carreras políticas terminaron gracias a haber venido a estas Honduras. Pero antes tenemos que aclarar nuestro nombre, porque todavía hay ofendidos por ahí. Les diremos que la B pequeña de nuestro nombre será porque aquí vamos a expresar sorpresa, disgusto, protesta o rechazo. Así que, CAFU. Bien, Alfredito, sigamos con esta conversación que nos refresque un poco la mente de cuántos años son los que han pasado, porque usted me pregunta a mí cuántos años tenía en el 2008, vea usted, yo solo recuerdo esos explosivos, esas guerras en el 2009. ¿Cuántos 2009, tenías?
¿Cuántos tenía? Solo Sí. recuerdo que estaba en primer curso. Así que eras Imagínese usted. Entonces quiero que me hable un poco de lo que está pasando y cómo se revive esto, que si bien ha estado presente dentro del Partido Libre. Muy bien. Un viaje en el tiempo, amigos. Y que nos abrió la puerta, que nos permitió la llave para este viaje en el tiempo, fue este desafío de Rixi Moncada a nuestro colega Renato, allí en un foro, y obviamente hay una valentía para demandar pruebas. Veamos de qué pidió una prueba doña Rixi Moncada. Escuchemos. Eso es una falsedad. Usted Eso es una califíqueme no como hay, quiera. Es que no hay ni una prueba. ¿Qué pruebas tiene usted? Parris. No existe ninguna prueba. Bueno. Deme una sola prueba, Renato, de que queríamos quedarnos. Una sola. Una sola. La prueba de que queríamos quedarnos. Está hablando del 2009 en el otrora Poder Ciudadano, recordarán ustedes, amigos, y el tema de la cuarta urna. Un amigo nuestro, parte de esta familia del grupo ABC, que sintoniza la radio del grupo, que es ABC Radio, nos mandó una evidencia. Véanla en pantalla, vean la prueba en pantalla. Ahí está. Es un video de una papeleta marcada de la cuarta urna. Ahí está la pregunta y ahí está marcada la respuesta de una elección, de una votación que jamás se llevó a cabo, que no se realizó aquel 28 de junio. Me refiere el amigo, que respetamos su anonimato, me dijo, mira Alfredo, yo andaba haciendo un trabajo allá en Chalmeca, en Santa Bárbara. Íbamos por un camino terciario rumbo a San Luis, Santa Bárbara, y en una de esas calles encontramos las cajas llenas con esas papeletas marcadas. Tomé algunas solamente como un recuerdo histórico y me la he llevado y la tenía archivada. Y ahí pues él nos envió aquí Alfredo, a la Torre de pero Libertad. la consulta no se hizo y No se hizo. en ese video que está en pantalla estaba marcado ya. Exacto. O sea, y puede ser esto inteligencia artificial, Alfredo, porque yo hasta que no veo papel, yo no creo. Y no, ahí está la evidencia en físico que está presentando Alfredo. Vean, son los hechos los que hablan y si hablamos de hechos, este es un hecho más que claro. Es parte. Y usted nos dirá, Pero sí. apreciado amigo, amiga televidente, Wow. si esto es una evidencia o una prueba. ¿Cree usted que es una prueba de que el PLR ha delirado con la constituyente? Wow. ¿Ha delirado con la constituyente, sí o no? ¿Y para qué la constituyente? Para cambiar la forma de gobierno, para quedarse en el poder, para cambiar la forma de gobierno y quedarse en el poder. Es esta la evidencia que quizás desafía a doña Rixi Moncada y que nuestro amigo Radio Escucha dijo, ¿qué te parece, Alfredo? ¿Será esto una o no una evidencia? Usted nos lo dirá, apreciado amigo, amiga televidente. A ver, Alfredo, ¿me permite tener esto aquí también? Porque Claro, esto siente el para mí es papel. histórico, no puedo creer que algo que nosotros ya sabíamos, pero aquí está la prueba de que esto se hizo y ya venían marcadas. Está marcada. Ya yo- venían marcadas. Yo llegué a tener un pedazo de una de las urnas, de la cuarta urna, un pedazo, Sí. que alguien me la trajo aquí y la ocupaba ese cartón que era muy bueno para soplar para la carne asada. Y es que ese papel es Era bueno. un cartón de buena calidad, Mónica. Y el papel que tienes en tus manos, Mónica, dime si o no percibes que es de buena calidad. Sí, O sí, es que de buena no, calidad. ha perdurado Sí, no, 16 sí. años en el tiempo. Mira, los materiales, acuérdate que vinieron desde Venezuela. Vinieron en aquellos vuelos de Conviasa que entraron a Toncontín sin permiso de la torre de control. Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso era, para que por aclamación dijeran, bueno, como la gente lo quiere, no esperemos las elecciones, vámonos con la muerte cruzada que amenazaba a Mel Zelaya al Congreso Nacional y por aclamación, este es el líder, este es el hombre, este es el indicado para presidir una Asamblea Nacional Constituyente, cambio de forma de gobierno y para quedarse en el poder, per secula seculorum. No necesitamos más, aquí está la prueba. Ahí está, usted Esa nos es dirá. Tenemos aquí. Esa es la principal prueba del delito, alteración de la forma de gobierno. Así es, bueno, doña Rixi Ramona Moncada, usted quería una evidencia como tal y vea que
es propiamente la audiencia la que dice, mire, yo fui, yo vi y aquí tiene una evidencia como tal, entonces ahí le queda. Mónica, hablando de violencia, nos damos cuenta, salimos de América Latina y nos damos cuenta que no solamente en Honduras está pasando una crisis a nivel político, donde más y cómo esto nos afecta en el continente como tal. Bueno, estamos viendo lo de lo que pasó en Colombia, con este atentado espantoso que lo hemos visto de todos los ángulos en los vídeos que han circulado a través de redes y de medios de comunicación oficiales contra Miguel Uribe Turbay, un candidato colombiano muy joven, un hombre de ni 40 años todavía. 39 años, sí. Y casualmente que se estaba oponiendo a una consulta popular que ya Petro firmó el decreto ayer para que esta consulta popular se realice. Pues para que vean ustedes el peligro de estas disque consultas populares que supuestamente tienen solo el beneficio del pueblo en mente, pero en realidad van con la idea de que se haga una asamblea constituyente, porque cuando se comienza a hacer preguntas sobre ciertas cosas que están plasmadas en la Constitución, no van teledirigidas solo a esos artículos, sino que la Constitución básicamente se abre para que cualquier otro asunto también pueda ser modificado. Y esto no es algo nuevo. En América Latina parece que las guerrillas, el narcotráfico, la corrupción, los golpes, las transiciones militares, los golpes militares, también los gobiernos militares, las dictaduras. Las pasiones desbordadas. Sí, bueno, pero todo esto que nosotros hemos vivido es bien virulento, es fuerte y no es nada nuevo. A mí me parece que desde que nosotros como indígenas no nos terminamos de desarrollar y de entender cuál era la mejor forma de gobierno para nosotros y se nos viene a imponer ciertas ideologías a las que ya se había llegado a una conclusión en países y en continentes como Europa, ellos ya vieron que la mejor forma de gobierno era tal o cual, lo experimentaron a través del tiempo. Pero vienen al continente americano, sean portugueses, españoles, ingleses, no importa, y nos imponen a nosotros ciertos sistemas, no los logramos entender. Es como cuando nuestros papás nos dicen a nosotros, porque yo digo, y punto. Y no nos explican por qué esto es lo que nos conviene. A lo que yo voy, Mónica, en la parte de cómo la democracia se está viendo justamente afectada, nos preguntamos a ese joven a quien se le dio la orden de disparar contra ese senador, dígame usted, ¿él sabía o solo estaba recibiendo una orden como lo que usted ha mencionado, un padre dándole indicaciones a su hijo? Él simplemente cumplió con un mandado que lo mandaron a hacer y hoy esta persona que él fue una voz, no se quedó callado como otras personas durante esta presentación de Gustavo Petro. Él alzó su voz y qué fue lo que le está pasando. Y sabe qué es lo peor, la historia detrás de él, que su madre también, cuando él era un niño de 4 años, su mamá también, y justamente periodista. Fue el crimen organizado, el narcotráfico, que presuntamente estuvo detrás de la muerte de la mamá de ese hoy líder pues político en Colombia. Pero ¿qué es lo que hace que países de América Latina, en el continente americano, seamos tan violentos? ¿Por qué la violencia ha permeado en la política? Porque hay una actividad ilícita detrás. Pero no siempre la ha habido. No, pero, o sea, la violencia con este grado de virulencia sufrida por el senador Turbay es motivada porque hay una actividad que en algún momento quiso transigir con los políticos y los políticos le fallaron. En el caso de Colombia está el asunto de las extradiciones. Este grupo de capos de los años 80 y 90 buscaron acercarse con la clase política colombiana. La clase política colombiana, tan turbia como otras clases políticas, le jugó la vuelta, les pidió dinero a cambio de que iban a votar en el Congreso, en el Senado, en contra de las extradiciones, no cumplieron. Y bueno, reaccionaron de forma virulenta a estos extraditables. Necesitaban crear una conmoción, enviar un mensaje fuerte. Pero también hemos visto... Secuestraron a la madre de este político, sí, porque era una periodista muy famosa. Y con ella dijeron, miren, ningún gremio, ninguna actividad está, o se puede considerar protegida o fuera de nuestra mira. Bueno, pero también vemos en Argentina que ya
ya se ha vivido este tipo de crisis también. Y se ha vivido con la Unión Nacional Fascista. ¿Cuántas desapariciones también ha habido en México desde antes del narcotráfico, de grupos militares, de otros grupos paramilitares también, antes Lo que pasa es que, de las drogas? Mónica, el narcotráfico per se, como lo conocemos, pues se volvió una actividad popular a raíz de que los medios lo comenzaron a difundir y luego posteriormente la difusión a través de las redes sociales. Pero narcotráfico es una actividad de hace 70 años en México. Antes se sembraba nada más la marihuana, la mota, como le dicen ellos. Después cambiaron la mota por la blanca. Pero narcotráfico siempre hubo. Lo que pasa es que lo que antes no había era interés de los medios por difundir esa actividad. Pero esa actividad son actividades viejas. Pero siempre una actividad ilícita, el contrabando de armas, de alcohol o de drogas, terminó pues impactando Alfredo, ¿usted la cree política. que esta es la única razón por la que es tan violenta la política en América Latina? Y me refiero a la política con tener el control sobre una nación. Bueno, mira, los tomadores de decisiones en este tipo de escenarios no asumen su responsabilidad histórica, porque se trata de implementar soluciones integrales que, francamente, requieren de muchísimos años de esfuerzo. En el caso del atentado al senador Uribe Turbay, ¿qué dijo Petro? Primero dijo, lo hicieron para afectar la imagen de mi gobierno, en lugar de decir, de esta manera estamos tratando de controlar la violencia política. En un primer momento dijo, están tratando de afectarme a mí, la egolatría de los políticos. Sí. La megalomanía de los políticos, los egos patológicos de los políticos. Y luego dijo, no, ese atentado fue culpa de un cártel de la droga, de una junta internacional de la droga que opera desde Dubái. Así lo dijo. Y alguien dirá, hablando de droga y de mota y de coca, ¿qué se está metiendo este señor para argumentar algo tan vacío en lugar de proponer el ABC de la solución a estos escenarios? Así es, Mónica, lo que sí digo que mucho de ello se lleva por el miedo, porque hay mucho miedo y las ganas, la ambición de poder, hasta dónde son los políticos de llegar con tal de tener una posición como tal y pues comprados, como dicen en estos tiempos que se da bastante ante los niveles de pobreza en América Latina como tal, sin duda alguna. Y hablando de violencia política, nos vamos ahora para Argentina, precisamente con estos famosos que estuvieron presentes políticos en la famosa toma de posesión del año 2022. ¿Qué le está pasando a Argentina? Ahorita también está convulsionando, también se están dando varias protestas en esa nación, Rodrigo Javier. No solo Argentina, sino que a los invitados a la toma de posesión de doña Xiomara Castro el 27 de enero de 2022. Esa es una maldición. Por venir a estas órbitas se les alinearon las estrellas y les ha jugado el 8. Miren, les voy a enumerar, les voy a enumerar a algunos afectados. A ver, cuéntanos, ¿cuál es esa triangulación extraña? La invitada más relevante fue doña Kamala Harris. A ver si la podemos ver en este momento. Bueno, todavía teníamos las secuelas del COVID y ambas portaron mascarilla y incluso me imagino que porque doña Xiomara no sabía inglés y doña Kamala no sabía español, entonces así ocultaron la... Si había sonrisas hipócritas. Las sonrisas hipócritas. También. Bueno, no lo queríamos decir así, pero es válido el argumento. Ahora, seguimos. Otro afectado por haber venido acá muy seguido a estas Honduras es don Rafael Correa. Después de haber venido... Que incluso era hasta asesor. Bueno, es asesor. Es asesor. Pues después de haber venido a la toma de posesión y como vieron que ese avión viajaba mucho entre Europa y Tegucigalpa, pues le decretaron una orden de captura internacional. Ahora, la última afectada por esta maldición del 27 de enero es esta señora, quien deberá poner ambos pies en una cárcel. La justicia argentina es implacable. Ya ella ya no tiene nada que alegar. Ella se va a entregar pues en los próximos días a la justicia de Argentina, doña Cristina Fernández. ¿Qué tienen en común estos tres actores políticos internacionales que vinieron a acompañar a la presidenta Xiomara Castro? Así que la maldición del 27 de enero de 2022
es real, Elena. Sin duda alguna es real lo que está pasando en todas estas personas que acompañaron a la señora presidente Xiomara Castro. Habrá que ver qué pasa más adelante, porque en Argentina doña Cristina dice que quiere casa por cárcel y que tampoco quiere grillete en su tobillo. Así que habrá que ver cómo sucede esto. Así que, ¡cafú! Bueno, Elena, ¿cómo es eso de que estamos pasando de los emojis, de las caricaturas, de los dibujos a los puñales? Mire, violencia escolar siempre ha habido, sí, solo que ahora en la época de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, pues los casos han proliferado. Sin duda alguna, porque una cosa es que yo amenace o le haga bullying virtual a mi compañero o compañera porque me cae mal. Entonces yo le mando ahí un par de emojis un poco sangrientos, friolentos, pero como dicen, del dicho al hecho, pocos estamos hechos. Entonces, pero esta no fue la situación de esta joven escolar. Eso precisamente se dio en el Colegio San José del Pedregal, un hecho aquí en Tegucigalpa, aunque las autoridades no quisieron brindar una amplia declaración de lo mismo, pero lo que sí está claro es que ellos quisieron decir de que este hecho no se había registrado al interior de este centro educativo. El cuerpo de bomberos, quien al final se hizo presente para brindarle ayuda a este joven y trasladarlo al hospital escuela, pues tampoco claramente no iba a dar declaraciones del incidente. Ellos simplemente acuden al llamado y la joven por su parte ha sido detenida. Si nos vemos, ella parece estar como en uniforme. Es un hecho que ha conmocionado a la sociedad estudiantil y saben lo peor de todo, que ni las autoridades como tal solo brindaron una fría declaración diciendo no, esto no pasó dentro de las instalaciones. Bien, eso no está claro realmente si pasó o no. Ajá. Pero el comunicado, porque este gobierno es de los comunicados, la Secretaría de Educación no ha emitido ningún tan solo comunicado para decir o que van a vigilar o estar presentes con mayor seguridad. Pero también aquí voy a una situación. El bullying está claro detrás de esta situación, porque en las pocas palabras que el joven le dio al portavoz del hospital escuela, le dijo, es que ella me apuñaló porque confundió la palabra y dijo que yo le dije gordita y no fui yo, fue otro compañero. Y después se escucha otro alegato en el que dicen de que ella estuvo sufriendo bullying por parte de estos chicos durante mucho tiempo. Le voy a decir algo que yo he escuchado hablar entre compañeritos de mis hijos, que muchas de las situaciones de bullying que se dan en las escuelas, cuando los directores o los profesores llegan a denunciarla y a llamar a los padres para que se tomen cartas en el asunto, los padres terminan pagando para que esto pase bajo la mesa, nadie se dé cuenta, entonces la situación del bullying continúa. Ah, pero no, es que ellos nos ayudaron a la construcción de la biblioteca tal. Ah, no, pero es que ellos nos ayudaron con tantos buses nuevos para la escuela. Entonces, los padres tapando el bullying que hacen sus hijos no están ayudando en nada, más bien están incentivando a que este llegue a niveles mayores y más peligrosos. Eso fue lo que yo escuché. Ah, no, es que ella denunció hasta que se tuvo que salir de la escuela, porque ¿qué hacían los papás del niño que le estaba haciendo bullying? Daban dinero. Ciertamente esto nos plantea algo, amigos, y es que si esa chica ya andaba un puñal en su mochila, significa que era un hecho que ella ya había pensado. Ella ya había pensado cómo defenderse, cómo atacar. Significa que esas cosas del bullying no fue que hoy me dijiste y hoy mismo me voy a ir a la cafetería o a la cocina de la escuela, del instituto, a buscar un puñal para dejártelo ir. No, significa que ella ya tenía una experiencia reiterada de bullying escolar, llegó al punto del hartazgo, al punto de ya no más, al punto de la intolerancia, al punto de quiebre, y pensó, me voy a llevar un puñal. Y al próximo que me diga algo, voy a actuar. Significa, amigos, que debemos prestarle mucha más atención a este tipo de fenómenos. Alguien diría, es que en el pasado, Alfredo, no le decíamos ni bullying, solamente todos nos aguantábamos y lo superábamos y terminábamos el ciclo y no pasaba nada. Pero vean cómo ahora se degrada y estamos viendo incluso que aquí, a Dios gracias, no contamos una letalidad, pero sí, claramente, un intento de homicidio. Ok, Alfredo, pero ¿cuántas veces en los tiempos de nosotros no nos hicieron bullying en las escuelas, pero de ahí
nos íbamos a la casa y teníamos compañeritos del barrio, teníamos compañeritos de la colonia, amiguitos, primos, familia, y ya eso de la escuela se terminaba. Eso era un lamento ya para el día siguiente otra vez, una pesadilla del día siguiente. Pero todo nuestro mundo nos giraba alrededor de los compañeros de clase. Como ahora que en la virtualidad nunca te desconectas. Nunca. Y están allí algunos pendientes y va y viene mucha información. Te voy a decir una cosa, es tan peligroso el bullying digital como el bullying físico. Sí. Sin duda alguna. Y saben lo peor, a lo que Alfredo mencionaba, de que esta niña ya sea lo haya traído de su casa o lo haya tomado de la cafetería, el hecho está que ella andaba un arma. Recordemos que muchas peleas hemos visto en la calle porque alguno anda un arma de fuego. En esta situación fue un puñal, porque ella sintió una ira, un coraje por lo que le estaba pasando y ella dijo basta. Y uno de los pulmones de este joven se resultó bastante afectado. Entonces su situación ha sido un poco crítica. Pero lo que está pasando es que no podemos seguir normalizando. Por favor, cada padre de familia, cada maestro, sé que a veces no me imagino el hecho de ser un docente, pero realmente debemos de tener mucho cuidado con la seguridad que está pasando en los centros educativos para que este hecho no se vuelva a repetir y no haya situaciones peores en las que se den en los centros educativos. Esta vez fue un puñal en una escuela hondureña. En otras latitudes son cipotes con acceso a armas automáticas y a fusiles de asalto y acaban allí con muchas vidas. Bueno, así comienza la educación en nuestro país con algún grado de violencia. Ahora, esa violencia después se lleva al nivel superior. Alfredo, vos y yo somos producto de la Universidad Nacional. Sí. En mis tiempos, yo recuerdo que hubo varias tomas del sindicato de la universidad que llegaban con cadena en mano a sacar a los alumnos. Sí. Eran agrupaciones identificadas con movimientos de izquierda. En la actualidad, pues el partido de gobierno dice que es un partido de izquierda o socialista, aunque visten de seda y andan en carros blindados. Pero igual, ha ocupado la máxima casa de estudios como un reducto, ¿pero para qué? Para saquear los recursos, porque la universidad, lo más útil no es el adoctrinamiento, pero sí ese generoso presupuesto. Tiene un generoso presupuesto, pero en déficit. Nominalmente, la universidad debería acceder al 6% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Pero en este momento, la deuda del gobierno central con la UNA supera los 1.500 millones de lempiras. Pero aún así, lo que está pasando en la UNA, cuyo emblema es Lucem Aspicio, que significa aspirando a la luz. ¿Cómo? Te escuché yo, lucen y al pisto. No, Lucem Aspicio. Ok. Lucem Aspicio, es la expresión aspirando a la luz. Y la gran pregunta es, ¿Lucem Aspicio o auspicio libre? Ya en varias ocasiones, las puertas del alma mater se han abierto para vitorear al PLR. Escuchemos lo que pasó en la UNA Valle de Sula. Uno puede entender que universidad significa universalidad, pero ¿qué pasa cuando politizas la academia? Porque aquí lo que deberíamos tener, motivado desde el alma mater, sería un debate de altura. El debate de ideas, de conocimientos, de perfiles académicos, de aportes a la literatura, de aporte a la ciencia, y no un vano meeting de no volverán o lo que se les ocurra gritar a favor de su candidato. Ahí está Rixi, pero ¿y qué? La próxima semana vamos a ver a Tito Asfura, en la siguiente a Chano Rivera, luego a Nelson Ávila. ¿Será acaso que eso es lo que va a pasar? ¿O sencillamente la UNA es un reducto sesgado, partidizado y sectario del PLR? ¿Y sabe qué otro instituto también? Eso es en la educación superior, pero si nos vamos también a los antecedentes, el Instituto Central Vicente Cáceres, donde inclusive han hecho también labores
que se dan bonos a los estudiantes de este centro educativo. Entonces, ¿qué ven? ¿Quiénes llegan por ese bono acompañando al estudiante? Una madre, un padre de familia. Entonces, son hechos politizados y todo ese gimnasio del Central Vicente Cáceres está lleno de libre, para que te quede claro que quien te está dando esta ayuda es libre, no el gobierno como tal. Eso le iba a decir, que hay tanta incidencia del partido de gobierno en esta casa de estudios, en este centro educativo tradicional de la capital, que incluso hubo un momento en donde cerraron los portones. No hubo clases por un largo periodo y la sociedad capitalina no se percató de esa acción, de que por una disputa política en el Central no hubo clases, creo que como por 2 meses. Ya no recuerdo bien. Sí, fue más o menos ese periodo. Más o menos ese periodo, ¿verdad? A ver, pero una pregunta. En estos momentos se beneficia el PLR. Sí. Pero cuando yo estaba estudiando en la UNA, yo me recuerdo que el FUR y el FRU, ambos se tomaban la universidad y dejábamos de tener clases por semestres completos. Entonces, ¿a quién beneficiaba en ese momento? Pues a nadie. No había un partido de izquierda o socialista, Mónica. Era nada más, los estudiantes actuaban con un motivo antisistema. O sea que el PLR entonces ha visto que aquí tiene un público que puede tener cautivo. No, claramente, Mónica, ¿quiénes son los que están en diferentes ministerios del gobierno? Que estaban al pie de la lucha de cada marcha que había en la UNA. Tiene un criadero de colectivos de alto nivel. Eso es, ¿sí? Sí. Sí, porque siempre han existido estos de izquierda ahí en la universidad y generalmente son de los más brillantes de la universidad. Es un estanque de colectivos de alto nivel. Algunos recordarán que incluso entre los encapuchados o los líderes de los encapuchados, algunos ahora son actuales funcionarios del PLR en la administración de gobierno. Y vea que para ese tiempo a mí ya me tocaba casi entrar a la universidad y mi mamá me decía, es que no quiero que entres ahí, me dice, porque vas a perder el tiempo, sí, vas a perder dinero, porque vas a ir, no quiero, aparte la vida, me dijo, no quiero que arriesgues tu vida. Entonces en ese cabildeo de qué hago, que perdí un año. Porque mi mamá no quiso arriesgar mi vida en ese momento, año 2015. Pero era la única universidad que ofrecía la carrera de periodismo, realmente. Sí. Y por eso fuimos a cursar esa gloriosa carrera, este oficio, como dice Gabriel García Márquez, fuimos a la universidad pública, no nos arrepentimos por ello. Creo que debería de estar arrepentida la persona que propuso esa ideota de entregar un documento tan valioso como es nuestro documento nacional de identificación a cualquiera que lo vaya a reclamar a una ventanilla al RNP. ¿A quién se le ocurrió? ¿A qué idiota se le ocurrió realmente esa ideota? Bueno, quien la propone, el partido obviamente es el partido del PLR. La proponen a través de Angélica Smith. Ella lo dio a conocer en el Congreso, un proyecto de ley donde se permita que terceras personas puedan venir a reclamar mi documento nacional de identificación. O sea, que en el caso que yo no lo pueda ir a retirar, puede ir Elena por mí, o puede ir Alfredo, o puede ir Rodrigo Javier por ese documento, que en año electoral no se le confía absolutamente a nadie. Como nosotros sabemos que en estos momentos hay más de 250,000, se hablaban que eran hasta 500,000 documentos nacionales de identificación que no se habían entregado. Y la Cancillería dijo que eran 258,000, pero igual son centenares de miles, amigos. Pues sí, exactamente. Entonces, que están en posesión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Cancillería. El Registro Nacional de las Personas ya dijo, nosotros cumplimos con nuestro deber. Hicimos el enrolamiento, aquellos que necesitaban un trámite extra se los dimos, vamos a mandar el documento. Eso está en manos de Cancillería, ahora le corresponde a ellos. Y yo estaba revisando en los últimos tratados que se firmaron, no son tratados, pero son acuerdos de cooperación entre el Registro Nacional de las Personas y Cancillería, donde se acordó que el registro va a trabajar en conjunto para que las personas ya no tengan que venir desde afuera a reclamar su documento nacional de identificación, sino que ellos van a hacer el enrolamiento, van a mandar las tarjetas a Cancillería y ellos en diferentes embajadas y consulados van a hacer la entrega de estos documentos, y para eso también salen los consulados móviles. ¿Recuerdan ustedes estos? Claro. Sí, que andaban entregando en diferentes ciudades. Pero ahora es que no, miren que para facilitar este trámite, ustedes pueden dar permiso a un tercero para que vaya a retirar este documento nacional de identificación. No lo haría. No lo haría, en ningún caso.
no lo haría, ni aún estando postrado. No, pues sí, y también hablaban de eso, decían, y hay gente también que está postrada, que no se puede levantar. Bueno, pero estas personas tienen un poder que le dan a otra para que haga esos ¿Cuántas trámites? personas con discapacidad habrá que necesitan o urgen de su documento nacional? ¿Cuántas habrá? Sí, se valen de una excepción. Como ya sabemos, el gobierno de las lagunas, de las excepciones. ¿Sí? De los viceversas y los etcétera. Correcto. Entonces, eso es lo que se está proponiendo ahora en año electoral, con casi 500,000 identidades en manos de Cancillería, que otra persona pueda venir a reclamar su documento nacional de identificación que usted va a ocupar para poder ejercer su voto, pero hay otra persona, si esto se llega a aprobar, hay otra persona que lo puede reclamar y de repente hasta votar por usted. Se me hace que quieren blanquear la situación de esas DNIs escondidas en este momento, que nadie da fe de dónde están. Se me hace que con ese artilugio, pues Libertad y Refundación quiere salvar el pellejo de la Cancillería, porque la Cancillería tiene retenidas esas identidades. Bueno, no la Cancillería, probablemente la dirigencia de Libertad y Refundación en alguna bodega, a buen resguardo para ser utilizadas el 30 de noviembre y ya pues con esa justificación, miren, pues van a soltar todas esas cédulas que realmente le pertenecen a la diáspora hondureña. Menudo lío en el que se ha metido el Partido Libertad y Refundación. Así que esa es otra situación que es prohibido olvidar. Así que cafú. Hay ciertos lemas que se le quedan a uno de por vida. Hay ciertas frases que uno dice, esta es una frase célebre de tal persona, y lo cita. Vaya, por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, uno ya sabe quién es. Ajá. Bueno, 4 años más, y la manito de 4 años más, uno ya sabe de quién se está hablando también. ¡Ey! No. Las 3 divinas personas. Hombre, ya nos linchan, No, las 3 divinas personas. No, ese no era. No, ese no es. Ese no es. No. Vamos a quitarlo de pantalla mejor porque... Jesús, María y José. Bueno, él fue el de los 4 años. Es que a eso es lo que yo voy, porque ahora se vienen actualizando. Sí. Porque vaya, cuando yo empezaba a escuchar el tema político, ese es el que yo he escuchado. Sorpréndanme aquí de lo que se está hablando. Ay, ahí Elena, está. No sabe. Bueno, es que Actualíceme, porque yo tengo ese 4 años más por ahí. Alfredo tiene el detalle, porque bien se sabe que en Honduras se necesita y urge un plan de nación. Porque los gobiernos de 4 años no llegan a terminar con las iniciativas con las que inician y luego salen con la excusa de que se necesitan otros 4 años. Hubo un intento de plan de nación en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, pero en eso el expresidente dijo, bueno, mi gobierno da un giro hacia la izquierda y ahí mandó a la miércoles todos los planes. Ok, Alfredo. Ahora, ¿quién pide 4 años más si no es el personaje que teníamos en pantalla? Bueno, tienes razón. Pero antes un comentario breve sobre esas frases que acuñan los políticos y que muchos de nosotros recordamos. Si yo les digo aquella frase, ¿van a tener cervecitas heladas? ¿Ya se acuerdan? No. Aquello de, ¿me duele? ¿Cuál crisis? Yo no la veo. Obviamente, ustedes las asocian con algunos políticos de la historia reciente en Honduras. Saquen a los mercaderes del templo. Ahí está, saquen a los... Seguramente ustedes lo recuerdan. Y los cuando le decimos... militares a los cuarteles. Esa es otra, mira. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Que ahora viene a retumbar el doble. Bueno, estamos aquí tranquilos y serenos. Tranquilos y serenos, todos lo recuerdan. Hoy es viernes y... La frase correcto, ¿no? Correcto. Claro, ya lo saben. Bueno, cerremos paréntesis. A ver, Alfredo. Después del paréntesis, amigos, aquí está. Este segmento se llama Numeritos que Hablan. Y usted dirá, ¿cómo que los números hablan? Bueno, usted me dirá si este numerito dicho en esta declaración a usted le dice o no le dice nada. Escuchemos. Permítanos 4 años más para que podamos reconstruir el resto. ¿Qué les parece? Ese es el compromiso. 4 años más.
eso es lo que nos va a permitir demostrar que sí, vamos refundando nuestra... Bueno, usted dirá, uno debe tener autoridad moral, ¿no? Catadura moral para poder pedir algo. Y yo le consulto a usted, apreciado amigo, amiga, lo que ha hecho el PLR por usted en estos 3 años y medio, ¿le da autoridad moral, le da respaldo, le brinda los resultados para que usted diga, sí, necesitamos que se queden 4 años más por todo el bien que nos han hecho? ¿O sería prolongar el caos, las deficiencias en educación, en salud, en seguridad, en empleo? ¿Usted quiere que el actual estado de cosas se prolongue por 4 años más? ¿Sí o no? 1 de cada 10 que seguramente tiene algo de miel en el paladar dirá, a mí me ha ido bien, aunque su vecino que lo está viendo tenga 3 días sin comer y esté enfermo y no tenga el acceso a sus tratamientos. Amigos, ustedes dirán si les gustaría ver prolongado el actual estado de cosas o que nos acerquemos más a los espejos de dictaduras en América Latina que realmente oprimen a su gente, Venezuela, Cuba, Nicaragua. O sea que le damos 4 años más para que eche raíces y nos refundimos todos. En eso tienes razón, 4 años más en realidad es como el 8. En realidad, y así de ladito, infinito amigos, porque 4 años más significa echar raíces para quedarse. Ya dijimos, PLR delira con una Asamblea Nacional Constituyente, está en su ADN, es su razón de ser. A ver, no, pues sí, ahí lo tenemos ya, ahí tenemos la prueba, no hay nada más que decir sobre eso. Ahora, queremos 4 años más también entonces de juntas directivas ilegales del Congreso Nacional, de imposiciones de fiscales. No, yo sé, qué terrible, suena horrible. De más mentiras y más promesas incumplidas, de más cacareadas. No, por favor. No, por favor. No, sí, yo entiendo. Entonces, va de retro. ¿Cómo es que están pagándole, 5 millones a la directiva del Congreso Nacional? Con 5 millones, ¿cómo no van a ser los mandaderos de lo que dice Mel Zelaya, Xiomara Castro? ¿Y quién diga usted que manda en este gobierno? Me saboreo esas mieles del poder, Mónica, y es uno de los peores congresos que solo este año se le ha pasado. No la saboree, ¿sabe por qué? Esas mieles engordan. Son malas. Ay, no, pero engordan. para que las tiene, se lo dije sarcásticamente ustedes, ya. porque realmente, obviamente hemos visto. Yo pensé que andaba atrás de uno de esos premios que daban en el Congreso para periodistas. No. Okay. ¿Sabe qué? Yo siempre se los he dicho. Díganme o no si hay una oposición en el Congreso Nacional. Recuerden, no es la primera vez que yo les digo si hay una oposición, porque realmente al inicio iniciaron muy fuerte, diciendo somos aquí, somos allá, pero hoy no, Congreso Nacional demasiado. Esos numeritos, ese empate para ese famoso en efecto del CAF. Dígame, 57, todo eso fríamente calculado. Y mire dónde se va a celebrar el supercongresista del Congreso Nacional. ¿Y quiénes son estos personajes que le acompañan? Nada más y nada menos, capitanes del ejército. Ya no estamos viendo solo a la Policía Nacional, aunque en una de las imágenes también se ve. Yo pensé que el de la izquierda era Cristiano Ronaldo. Se parece mucho. Qué bajo ha tenido que caer las Fuerzas Armadas. Sí. Instrumentalizados literalmente. No, y tratados como muebles viejos. Ayer que pasábamos el vídeo del helicóptero, de Luis Redondo viajando en helicóptero, y ver a ese, ¿qué rango tenía? Capitán. Con el montón de condecoraciones. No, perdón, quien le llevaba la maleta y el saco a don Luis Redondo era un coronel. Un coronel. Un coronel. Con muchas condecoraciones en su saco y terminar cargándole el mismo a un funcionario. De conserje. Óigame. Eso nos deja claro, amigos, eso en realidad es una gráfica que un caricaturista transformaría en un editorial. Es básicamente los políticos utilizando como sus mandaderos, como sus serviles súbditos a elementos de muchas estrellas en las Fuerzas Armadas. ¿Qué estamos viendo? Que las mieles del poder no los empalagan, pues al final de cuentas deje las mieles para Winnie Pooh y las mieles del poder para los hijos de Pooh. Entonces 5 millones
¿Cómo? Es a lo que yo voy, Mónica, porque recordemos que el hecho de ser parte de la Junta Directiva me da otros beneficios. Y ahí está ese beneficio que han recibido en 3 meses, porque se suman 3 meses en los que no ellos han laborado. A lo que yo hago énfasis, que mes a mes se recibe, se da, pero en 3 meses donde se da un cálculo como tal que ellos no han laborado. Por favor, le hago la pregunta a usted, televidente, ¿le ha dado la curiosidad a usted por ver estas sesiones del Congreso Nacional? Sería interesante para que usted vea qué es lo que hacen nuestros parlamentarios, nuestros llamados también padres de la patria. Entonces, si nos vamos a la realidad, nos ponemos a googlear o a ver algunas redes sociales donde se transmite este Congreso Nacional, nos damos cuenta de que pese a esta parálisis, ellos no han dejado de recibir su cheque, en lo que acumulan en 3 meses esta cantidad de dinero que realmente en salud y en educación urge la misma. 5 millones, pero a cada uno de la directiva. Entre la Junta Directiva. A todos los de la Junta Directiva. ¿Y cuántos son de la Junta Directiva? Son, a ver, como 13, 14. 13, 14 diputados que se supone que son de diferentes partidos, pero todos votan igual. No es que no han sido imparciales en ello, Mónica. Está claramente de que solo está Tomás por parte Salvador de Honduras y la mayoría es libre como tal. En su momento está también una diputada que era del Partido Liberal, pero ampliamente ella ya ha dado a conocer de que ahora pertenece a Libertad. Critza Pérez. A Libertad y a Fundación Libre. Pues sí, Critza Pérez. Pero entonces nos vamos a la realidad. No solo es del PLR, Critza puede ser del que esté. Nos vamos a la realidad y quiénes conforman esta Junta Directiva libre como tal. Y dígame usted si al final yo pertenezco a un partido político, pero si sigo la línea por el hecho de que yo soy en la Junta Directiva, lo siento, mi partido queda como tal, porque a los que están ahí, pues, ¿será que se saborean o quieren ese dinero? Lo que sí es una realidad, así que televidente, sería bueno que usted vea el Congreso Nacional, porque ellos transmiten, pero me hago la pregunta, ¿quién ve las sesiones del Congreso Nacional? ¿Quién es ahora entonces la oposición si ganan estos sueldazos? El único, Romeo Vázquez, y si don Romeo no tuitea, o no facebookea, o no tiktokea, pues no hay nadie que saque la cara. Todo aquel entonces que es señalado por el general Roosevelt Hernández, Rixy Ramona Moncada, Marlon Ochoa, Xiomara Castro, Mel Zelaya y todos ellos, es un peligro, para ellos representa un peligro. Claro, es un enemigo del Estado. Bueno, entonces también los medios de comunicación, porque ahí sí que han tirado todo para los medios de comunicación, lo cual quiere decir que seguimos siendo un bastión de la crítica a los gobiernos corruptos. Claro. ¿Cómo es esto de que Mel, y necesito que me expliques, que Mel es multimillonario? Sí lo es. ¿Es empresario? No, pero ¿Inversionista? ¿Inversionista? Pero se sacó la lotería en 2010, cuando gracias al Pacto de Cartagena le dieron un partido político en bandeja de plata, sin siquiera recoger firmas, sin cumplir los requisitos de el entonces, Tribunal Supremo Electoral, después convertido a Consejo Nacional Electoral. Se sabe que Libertad y Refundación SADCB es un partido de empresa familiar, en donde el jefe o el presidente o el CEO de la Junta Directiva es Manuel Zelaya Rosales. Y él tiene ahí, él designa quiénes se pueden sentar en la mesa directiva. Está su esposa, la presidenta Xiomara Castro, y sus hijos. Pare de contar. Entonces déjame que te haga una pregunta aquí un poco comprometedora. Es cierto, pero entonces, ¿por qué Rixy Moncada está permitida como candidata presidencial? Porque ellos no tienen línea de continuidad en este momento. Por eso están procurando la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Por conveniencia, como no pueden los hijos continuar con la obra de los padres, entonces tendremos que llamar a una tercera. Que es muy de confianza. Pero cobra muy caro. Los familiones, las canchas, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿por qué te digo que el señor Manuel Zelaya es multimillonario? Porque acaba de cobrar por concepto de deuda política la cantidad de 44,5 millones de lempiras. Vamos a ver el detalle. ¿Y por qué te digo que el expresidente Zelaya es multimillonario? Porque mira, la buena vida que ha llevado. Es un hombre que no sufre de presiones de quincenas, de aguinaldo, de decimocuartos, de aumentos, de flujo de caja, de contracción de la economía. Él no sufre eso. Él solamente pues ha estado ahí presente para cobrar lo que le corresponde por concepto de participación en las elecciones. Vamos a detenerlo un momento porque el partido más votado en 2021 fue Libertad y Refundación, más de 1,7 millones de votos. A razón de 43 lempiras, con 25 centavos por voto,
Libertad y Refundación recaudó 44.500.000 empiras libres de polvo y paja. ¿Cómo libres de polvo y paja? O sea que se les está cobrando Porque alguna... como el gobierno es el gobierno de Libertad y Refundación en este momento, cuidadito me haces deducciones. Ministerio, Hay deducciones. Bueno, deducciones para los enemigos. Ah, o sea que a PLR no le van a deducir No, nada. este cheque ¿Y sale deducción a neto. cuenta de qué? Bueno, vos sabés que hay cuentas ahí que se inventan en el Consejo Nacional Electoral que enredan al electorado y a los mismos líderes políticos. Pero a Libertad y Refundación este cheque va neto, sin tocar tablita. Llegará directamente a la mesa de la directiva del Libre SADCB. Perdón, PLR SADCB. ¿A quiénes le van a hacer deducciones? ¿Al Partido Nacional? ¿Al Sí, Partido Liberal? También. ¿Y al PSH? No, al No. Partido Democracia Pino. Cristiana y Pino. Al Democracia Cristiana y Pino. Como Y esto es por bueno, las y elecciones del ok, 2021. acabas de tocar un buen punto, el PSH pendiente de participación en la próxima elección. ¿Para dónde se irán esos fondos que recaudó por concepto de votos? No sabemos. Y bueno, se queda el debate abierto y será un desafío para el próximo gobierno, para el próximo Congreso. Reformas en materia electoral para que no estemos manteniendo hasta esto de los partidos políticos. Alfredo, pero es que la deuda política es necesaria para evitar, o tratar por lo menos de evitar, que entre dinero del narcotráfico. ¿Te imaginas? Y De los que- males el menor. Yo pienso que los partidos deben con sus contribuciones, con sus contribuyentes nutrirse. Alguien dice, está bien, Pero yo me van a deber apunto mucho y favor. peligroso. Es un arma de doble Van a filo. Es un deber arma de mucho doble favor. filo. Por eso dije, se abre el debate. Habrá posturas a favor, habrá posturas en contra. ¿Usted qué piensa? Ahora, en ¿Su este- dinero para mantener a los políticos con vidas de monarcas? Usted lo pensará. Jamás, Ahora, jamás, no, jamás, no. jamás. Ahora, en este caso, entonces, si les van a quitar ese gran pedazo, que son millones, me imagino yo. No, a los enemigos sí se los van a Por quitar. eso, a la oposición. Si al Partido Liberal le van a quitar, ¿cuánto le van a quitar al Partido Liberal de Como deuda? 15 millones. 15 millones. O sea ¿Y que cuánto le queda o entonces sea que para es más campaña? es más caro el papel del cheque que lo que le van a dar. Ok, pero ¿cuánto les queda de dinero entonces para hacer campaña para estas elecciones? Nada, casi nada. Casi nada. Casi Y nada. Mónica. el PLR, que tiene la plataforma de los medios de comunicación, de las No, instituciones. si es que eso es neto. No tiene techo. Fíjate que al Partido Liberal, de 23 millones menos 16 casi, le van a quedar 7. 7 millones para hacer O sea, campaña política pagar- para no, las elecciones. no, para pagar qué? el agua, la luz y el teléfono del Consejo Caramba, Central Ejecutivo. Caramba. Para eso va a ajustar. No para Mientras hacer que el PLR ni siquiera tiene techo todo de el gasto. erario público, todo el presupuesto, todos los recursos del Estado. Bueno, para que ustedes vean. Se abre debate, como dice Alfredo, porque sí puede resultar contraproducente el que se quite el dinero de la deuda política, porque entonces quiere decir que si ya estamos permeados por el narcotráfico, por la corrupción, no digamos si ya no se les da ese dinero y tienen que comenzar a buscar quién nos va a ayudar, quién nos quiere dar algún dinerito. Después Y terminan hasta debiendo los favores. techos, y hasta los techos, porque si pones no se techos muy respetan. elevados, ¿quién te puede pagar esos techos? Pero si los techos son bajos y es a la realidad económica, ahí podríamos tener dimensiones reales y, vamos, verdaderamente apegadas a lo que te puede dar un contribuyente de a pie y no a lo que te puede dar un narco. Y nuestro techo de tiempo lo respetamos, Cafu. Anécdotas de estudiantes, las vivencias de los estudiantes. Algunos dicen estudiambre, porque se acuerdan del presupuesto pues que tenías cuando eras estudiante o de la escuela, del colegio o de la universidad. Así que recientemente, en honor al natalicio del padre José Trinidad Reyes, en Honduras apartamos una fecha para rendir honor a los estudiantes. Y eso me hace recordar que yo tuve compañeros que han sido sempiternos estudiantes. Pasan añales en las aulas y nunca se gradúan. Pero entonces, honor a quien honor merece. ¿Quién es un verdadero estudiante? Elena Cruz. Es la pregunta que yo me hago porque en estos tiempos se da aquel estudiante privilegiado, podría decir en este entonces, que estudia para poder trabajar y generarse ingresos. Y está el otro estudiante que primero le toca trabajar para poder estudiar y poder tener un mejor salario pese al que está teniendo
cuando le toca primero trabajar para poder costearse sus estudios académicos. Esta es una realidad que se da año con año y es lamentable para aquellos estudiantes que tienen unos padres que les facilitan poder estudiar y que cuando ya se gradúan, pues lamentablemente no obtienen un puesto de trabajo, pero también surge una realidad en los centros educativos porque empezamos desde ahí, claro, el kinder, luego la educación básica y ya luego pues educación superior. Entonces da un poco de curiosidad cuando se ve a un grupo de estudiantes y uno les cuestiona, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va con esas clases? ¿Por qué están estudiando? Porque quiero ser alguien en la vida. ¿Pero qué significa ser alguien en la vida? Y solo me río. Eso es todo. Entonces la realidad es que ¿qué realmente está aprendiendo el estudiante en las escuelas? Los docentes, ¿qué tipo de estudiante están despachando año con año que gradúan? Entonces, realmente, de cierta manera, es una realidad un poco fría, porque está muy mecanizado. Los estudiantes dicen, no me gusta esta clase porque mi maestro me pone a escribir mucho, la matemática no me gusta, pero nos damos cuenta que la matemática está en todo lo que nos pasa en la vida. Yo les aseguro que aquí en esta mesa ninguno de nosotros fue buen estudiante. Buen Entonces, estudiante ahí vamos, de sacar solo 100, de ahí sacar vamos. solo 90, ninguno de nosotros. Yo te voy a contar una anécdota. Una vez para un examen parcial estaba dormido y vino mi mamá y me pegó así y me dijo, levántate a estudiar, que para eso estás. Ah, estudiando en la casa. En la casa, ya, en la ok. escuela, pero en la universidad sí hubo una maestra que me afectó en dos clases, solamente por tener la bendición de trabajar en un medio. No me perdonó eso y condenó a 2 grupos de trabajo. Yo no le ¿Estudiante de perdono, cienes? fíjate que no le perdono eso a esa maestra. Sí, ya veo. Estudiante de cienes, Javier. No, me bajó la nota. Yo iba a ser Pero no solo en esas clases. No, me yo iba a refiero ser en cum general. laude en la universidad y fíjate que me iba a graduar con 90 y ¿sabes con cuánto me terminé graduando? Con 79. Bueno, ahí está. Ninguno de nosotros. Elena. Les cuento una anécdota. Resulta que en un año me quedé porque estaba rodeada de personas que eran mis compañeras y se supone que también eran mis amigas. En ese entonces la moda, porque a veces usamos cuadernos o folder por lo que está de moda. Yo en ese tiempo usaba folder y una de ellas me dice, vamos al baño. Y las demás se quedan con mis cosas. Cuando yo regreso no había nada. No justifico porque en ese año pues también no era una estudiante Las de anécdotas que pasaba estudiantiles. como 70, pero la realidad está que me robaron todo mi acumulativo. Y los docentes a veces eran tan así de que sí, yo te vi que estuviste en clase, pero ¿y dónde están los sellos que justifican? Puchica, ellos sabían que me sellaban, quizás no todas las tareas las presenté. Lo dicho es que sí me quedé un año, porque bueno, lo acepto, buen estudiante tampoco era, pero al final fue más allá de ello por una mala jugada que me hicieron estas personas. A lo que voy es, los estudiantes que le hemos tenido más cuesta arriba, sea porque no hemos puesto todo de nuestra parte, porque tenemos algún problema en el hogar, porque hay algún problema en la escuela, con algún maestro, de bullying, lo que sea, o porque trabajan, generalmente terminan siendo los mejores profesionales. Y esto es algo que está en las estadísticas. No, tiene toda la razón. No los mejores alumnos, sino los que nos ha tocado más duro, porque yo me acuerdo que yo iba a la UNA aprendemos con más. mi hijo de 1 año. Aprendemos más en la práctica. Se aprende definitivamente. mucho más en la práctica. Yo iba a la UNA con mi hijo de 1 año, lo sentaba él en un pupitre y yo me sentaba en el otro a recibir clases y lo ponía a él a hacer dibujitos. 1 año, 2 años, 3 años. 3 años me acompañó mi hijo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y ciertamente, lo importante es el aprendizaje significativo. Sí. Porque yo le puedo preguntar cómo usted aplica el teorema de Pitágoras en su cotidianidad. Hijo de pucha. Y seguramente dirá, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Pero los aprendizajes significativos que incluyen los principios y valores, usted pregúntese, Exacto. ¿qué aprendizajes significativos estoy sacando de esto? Incluso de los malos docentes. Usted también puede aprender a no ser como ellos. ¿Por qué la universidad tiene el lema de luz en auspicio? Porque significa aspirando a la luz. Porque la palabra alumno significa falto de luz. Sea usted un discípulo. Y no solamente un alumno, porque discípulo también significa disciplina. Y hablando de disciplinas y valores, ¿será que en nuestra Cámara Legislativa hay íconos de ese tipo de figuras? Personas que realmente aprendieron, además de memorizar leyes o memorizar teorías, también a aplicar en su cotidianidad principios y valores éticos y morales, Mónica. Me duele hablar de ese tema, Alfredo, porque fui engañada. Te duele. Fui engañada, yo apoyaba a la oposición, yo decía, hay una verdadera oposición en el Congreso Nacional, no dudo que
por lo menos 5 diputados que yo pueda contar con mi mano, hay, que son verdadera oposición. Pero entre esos 5 nunca van a detener una ley en la que se supone que estaban en contra. Porque cuando uno los entrevista, y va a dar su voto a favor o en contra de tal cosa, es que van a ratificar el acto, no van a ratificar mediáticamente el acto. son, pero Olvídese. y en las redes incendiarios. Ametralladoras diciendo no vamos a apoyar esto porque pum, 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 y le enumeran a uno y uno dice, wow, qué impresionante, tenemos una buena oposición. Y a la hora de la hora convocan asamblea, hay quórum y todos se comienzan a levantar de sus asientos, a uno le dolió un ojo, el otro una se desmayó, otra tenía que ir al baño y se llevó se llevó también al suplente. Otro al andaba baño. pariendo. Otro no andaba pariendo, pero sí andaba viendo a la hija que acababa de tener. Lambisconeando. Bueno. Mil y una excusas. Cualquier Mil y una excusa, excusas. Alfredo. Y eso, mire, se aplica. Hablando de conocimientos, hasta de 57, sentido común. 57, Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Perro que ladra no muerde. Ay, Y del ahí, dicho al hecho. Del dicho al hecho, hay un canecho y cobrando con mucho Aparte efectivo. que estamos en año político, ¿verdad? Porque aquí también sobre la mesa de discusión está la duda de si hubo o no tilín en ese poder del Estado. A mí lo que me preocupa ya no es el tilín, que es normal, ya eso ya nosotros lastimosamente nos hemos acostumbrado, sino que, ¿qué sabe la oposición en el Congreso Nacional de este gobierno del PLR, que viendo que ya vienen elecciones, mejor se están arreglando con ellos a oponérseles? ¿Qué saben? Dirán ellos, uy, no, yo ya sabiendo esto, teniendo esta información, mejor saco algo antes de cualquier cosa. Y algunas personas, mire, analistas políticos y personas que leen los medios, que se informan, que nos miran en Abriendo Brecha, en el Canal 10, en ABC Radio, que nos escuchan, me dicen, Alfredo, ¿no crees que esto podría ser un espejo de algo que puede pasar en las elecciones? Y que luego tengamos a una oposición cobarde, excusándose, pagada, y luego al PLR celebrando con bombos y platillos. ¿Este es un espejo, Mónica? Sí. ¿Crees que esto sería un viaje en el tiempo, pero hacia el futuro? Eso es lo que yo digo. Bueno, si el Congreso de una nación es una muestra que sacamos de la sociedad, entonces esa muestra que nos está demostrando, valga el juego de palabras, cómo funcionan las cosas, me está diciendo a mí que ya en el nivel de la coalición que se supone que va a haber, eso no va a funcionar, porque se van a boicotear entre ellos. Esto debe servirnos como aldabonazo. Y así como el elector fue determinante en las primarias y logró echar abajo el Plan Venezuela, así debemos exigir ahora de los políticos que, aunque algunos se puedan acomodar, que el peso de la democracia, que el fortalecimiento democrático esté en nuestras manos, para que seamos hijos de una patria que merece patriotas bien paridos y no apátridas mal nacidos. Porque hablando de padres y hijos, hijo de tigre nace rayado, hijo de general nace soldado. ¿A qué se refiere ese dicho, apreciado RJ? Llegó la caballería, Alfredo. Llegaron los refuerzos porque estaba solo el general Romeo Vázquez Velázquez enfrentando a toda la maquinaria de Libertad y Refundación. Parece que él es el hombre orquesta de la oposición. Al parecer toca la batería, la flauta, la armónica, etc. La Fíjate guitarra. que la oposición está esperando que él grabe un video, escriba un mensaje para reaccionar. Nadie es capaz en la oposición de tomar esa bandera, de acompañar al general Vázquez Velázquez en esta lucha contra el establishment, que es Libertad y Refundación en este momento. Pues fíjense que su hijo Jesús ha lanzado un video breve en las redes sociales que vale la pena que lo miremos, porque ahí se confirma que, pues, hombre, si la oposición es incapaz de ponerle el hombro, de mostrarse como un apoyo para la labor de crítica que está efectuando Romeo Vázquez, pues, hombre, por lo menos él tiene a su hijo. Soy hijo de Romeo Vázquez. He visto cómo nos han atacado, cómo nos han difamado, solo por pensar diferente. Pero no les tenemos miedo. Hoy no se trata de nosotros, se trata del gran fraude que el gobierno está montando. Por eso, como familia, hemos tomado una decisión. Vamos a empezar a unirnos con otros jóvenes políticos valientes para impedir este gran fraude. A los jóvenes les digo, el fraude se combate con valor. Es ahora o nunca.
apela a la unión, el joven Jesús Vázquez. O sea, todos los que no piensen o no apoyen la idea continuista de libertad y refundación, hay que unirse en un bloque. En eso consiste la verdadera oposición, en eso va a consistir la coalición electoral, que ojalá que suceda en diciembre. Ojalá que la oposición entienda el mensaje. Divididos son débiles, las encuestas lo dicen. Ganan por 5 o por 8 puntos, pero no es suficiente en una elección, y más con la maquinaria de gobierno. Te digo algo, Alfredo, Mónica y Elena, les digo algo. Pues aquí, qué bueno que la vena del tigre la heredó el hijo. El hijo nació rayado como el padre, como buen tigre. Pues en este caso el general tiene un buen soldado que le apoyará en estas labores de ataque pues virtual a la oposición, al partido de gobierno, porque no hay oposición. Algo está pasando. Lamentablemente no hay oposición. Algo quiero añadir antes de que terminemos este capitulazo que hemos tenido hoy de QNTVB. Cuando yo leo en los comentarios dicen, ¿por qué no dijeron nada en anteriores gobiernos? Este programa no existía, ¿verdad? Existe hasta hace poco. Entonces, y estamos en el gobierno del PLR, estamos en el gobierno de Xiomara Castro y vamos a criticar lo que se haga mal en este gobierno. Pero cuando venga el siguiente gobierno, vamos a seguir y también vamos a criticar. Y 4 años más. Jamás. 4 años más. Jamás. Cuando Juan Orlando, yo jamás lo apoyé. Ninguno aquí en la mesa porque conocemos y respetamos la Constitución y las leyes. Solo, ¿verdad? Para que no haya malos entendidos y no tengan de dónde agarrarse porque les encanta irse a la historia del pasado y estar prediciendo cosas que no van a suceder porque viene el próximo gobierno y vamos a continuar con la misma actitud. Muy bien. Amigos, hijo de tigre nace rayado. Hijo de general nace soldado. Amigos, en el libro Cipotes de Ramón Amaya Amador, Folofo decía que los huevos hay que tenerlos rayados. Y ya Jesús dijo que para combatir el fraude se necesita valor. Así que con los huevos rayados y con valor a combatir el fraude, con mucha testosterona, con mucha valentía, con mucho patriotismo. Cambio y fuera.